Buenas tardes, chicos. Bueno, pues vamos a ir empezando. A continuación, pues voy a dar la presentación de Manuel. Él ha estado ya trabajando con nosotros hace ya un buen rato. Ya casi va, pues prácticamente desde que inició la licenciatura por acá, tuvimos el gusto de conocerlo, a Manuel Riva Palacios. Y bueno, él es originario de Atlautla, si no me equivoco, Manu. Y bueno, él ha dedicado, ya tiene bastante tiempo trabajando con el temazcal, ha profundizado en estos temas y yo creo que me pareció demasiado agradable que él, más que otra persona por acá, por los rumbos, les platique cómo se ha trabajado el temazcal en esta zona, sobre todo porque han existido algunas adaptaciones que se han hecho en algunas regiones, entonces él está trabajando muy de la mano con la gente de la región y con médicos tradicionales. Y bueno, para mí es un gusto, Manuel, volverte a tener por acá. Y bueno, no sé si antes de empezar te gustaría compartir pues más o menos un poco de tu trabajo que actualmente estás haciendo acá en esta zona de los volcanes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya me presentaron. Soy Manuel Río Palacio, soy nativo de la comunidad de Atlautla y pues el trabajo que el día de hoy les comparto, pues ya va para 22 años. Me dediqué a darle continuidad a un trabajo que viene muy ligado a la historia de mi familia por parte de mi papá. Entonces, pues tengo a bien poderles compartir el trabajo que se viene haciendo. Espero que les pueda aportar, aunque pues en realidad para mí lo mejor es como lo práctico, ¿no? Creo que de manera teórica sí hay cosas que se podrían tener, porque también no hay tanto material escrito y eso también es bueno porque nos permite que en algún momento tendremos a bien poder aportar, ¿no? Cosas de ese tipo para seguir dejando a las futuras generaciones. Y bueno, pues mi formación tiene que ver por parte, en una línea por parte de mis abuelas, que fueron parteras, curanderas y temazcaleras, de origen purépecha, pero asentadas en esta región, de la zona de los volcanes. Y pues el trabajo que se les va a compartir está ligado a eso, a la terapéutica tradicional. Y bueno, por otro lado, yo soy guía de alta montaña. Actualmente formo parte de un proyecto de cambio climático que viene financiado desde Alemania. Y bueno, ahorita estamos haciendo trabajos de conservación en la montaña. Estamos casi ya, pasamos de 2 meses y una semana de andar arriba en el bosque, haciendo reforestación. Y bueno, el día de hoy, pues compartiéndoles este taller, ¿no? Entonces, igual sí me gustaría que en algún momento parte de lo que les voy a compartir, sí sería bueno si hay preguntas, porque eso va a hacer que pues este taller o pequeña conversación pues crezca, ¿no? Porque finalmente sí hay mucho de dónde sacar del tema. Sin embargo, bueno, creo que pues también va a depender de hasta dónde puedan ustedes interesarse por esto, ¿no? Porque finalmente es una carrera de formación la que ustedes llevan y eso creo que va a dar la pauta a que ustedes sigan también metidos en esto, ¿no? Y bueno, pues pues voy a iniciar con el tema que tiene que ver con el temazcal. De manera tradicional les decía, al menos en la comunidad de Atlautla tuvo un auge muy importante, muy cercano desde la época de la Revolución, el asentamiento de nuestras comunidades y la necesidad de tener un temazcal que cumpliera condiciones en una línea sobre todo que lleva a una cuestión terapéutica y una línea muy ligada a la partería, que es algo que no se está teniendo en otros lugares, se está retomando. Eso también es muy interesante y muy importante tomarlo así en cuenta. Entonces, actualmente, bueno, el trabajo que se desarrolla en la línea terapéutica, como les decía, pues trata
darle continuidad a esto, aunque en la zona casi ya no hay parteras. En mi familia fueron 4, solo vive una tía y estamos inclusive por abrir un taller de partería con ciertos temas específicos por la importancia del conocimiento que llegan a tener ellas y que en algún momento eso nos va a permitir a nosotros tener algo más de herramientas, ¿no? Entonces, pues el trabajo que se hace sí va muy ligado a un tipo de temazcal que lo que busca es aliviar de manera constante temas que están muy ligados a la persona que llega a tener problemas de frialdad, llega a tener problemas de estrés, que está buscando embarazarse, en el caso de las mujeres, y que lleva una línea pre, durante y posparto, ¿no? Que este es un tema muy interesante que, que no se, como les decía, no se está tomando en cuenta en otros lados. Y bueno, sí es importante darle un seguimiento a eso. Digo, yo no soy partero de formación, yo, pues en realidad mi línea es más el temazcal tradicional, sí, bueno, también en algún momento les voy a compartir lo que es la otra línea que también traemos, que es la línea del norte, la que se conoce como el INIPI, y de ahí pues también va a partir otra parte de esto como enseñanza, ¿no? Entonces, para continuar en esta parte del temazcal tradicional, les comentaba, pues lógicamente que va a llevar un seguimiento y que va aunado en la formación de quien lleva el temazcal, la preparación del temazcal, ¿sí? Porque de esa manera es como, pues va a irse entendiendo todo el diferente proceso, ajá, y pues finalmente también nos va a llevar a un resultado de un diagnóstico cuando se hace una historia clínica con nuestros pacientes, ¿no? Y caso muy interesante tengo ahorita dos casos muy recién que tuve que yo haber trabajado en estos últimos meses y tuvo que ver con gente que tenía problemas de riñones y por otro lado gente que tenía un problema de, este, de diabetes y ya una diabetes avanzada, pero ya con el seguimiento al temazcal, pues eso ya permitió dar un tratamiento mucho mejor en la terapéutica que nos lleva, ¿no? Entonces, el temazcal del cual yo hablo, pues estoy hablando de un temazcal en forma de bóveda, aunque pues hay variantes, ¿no? O sea, si nos fuéramos para Morelos, están más cuadrados. Aquí en la comunidad son en forma de media caña, como de construcción de adobe, con techos de teja, y cuartos de reposo, pero que actualmente son utilizados más como baños para ir a calentar el cuerpo y a bañarse, y va perdiendo más la línea tradicional y terapéutica, ¿no? Aunque son baños, ahí en la comunidad tengo el registro como de 3 baños, pero hay 2 que ya son muy viejitos, ¿no? En cuestión, están documentados desde la época de la Revolución. Y en la montaña, precisamente también ligado a la época de la Revolución, se encontraron los vestigios de un temazcal de esa época. Desafortunadamente, pues lo destruyeron pensando que tenía cosas enterradas o pues no sé cuál era la idea. Todavía me tocó verlo por ahí del 2000. Estaba casi construido totalmente. Esa construcción era de adobe, perdón, era de tezontl, a diferencia de los de la comunidad. Y bueno, el que yo tengo, pues es una adaptación en cuestión porque me he tenido que adaptar a cuestiones de la terapéutica, inclusive del tamaño de los cuerpos y de cómo ir teniendo las condiciones necesarias para que la gente pueda estar adentro, cómoda, con una buena temperatura, y eso pues da pauta a que vas previendo hasta de cuestiones de materiales, ¿no? Actualmente ya no se trabaja tanto el adobe, también es otra cuestión con la que me he encontrado, porque los que conozco en la comunidad eran de adobe
y pues casi ya no se trabaja el adobe, entonces vas adaptando estas partes, pero que sean funcionales, ¿no? Entonces este temazcal, pues bueno, yo lo tengo, el que yo tengo ahorita en mi casa tiene 13 años. He estado trabajando pues en diferentes zonas de la República Mexicana, salgo a dar talleres y capacitación y voy encontrando similitudes y diferentes formas también que van teniendo las comunidades, como el caso de Guerrero, que adaptan un temazcal cilíndrico para el día que la mujer que está embarazada tiene su bebé y ellos consideran necesario meterle calor al cuerpo. Entonces, ese es un temazcal que no es una construcción fija, sino es una construcción que se hace, pero que se reconoce en la línea terapéutica y es bien interesante porque pues muchas personas eh, consideran que el temazcal no hay mucho de dónde sacar información, porque lo poco que se tiene en código, en códices como el Magliabechi, solo recordamos que como por ser un temazcal del centro, ligado a la cultura náhuatl, pues es un temazcal que lo que nos dan a saber es que tenemos que hacer una interpretación, porque la cultura náhuatl era pictográfica, entonces no había escritura tal cual como ahora la conocemos, porque eso es contemporánea, ¿no? Entonces, de ahí las variantes que me he ido encontrando, como Oaxaca, que tiene un temazcal que es totalmente bóveda, que es de tezontle abajo y la bóveda de arriba es de adobe, aunque es un temazcal que rebasa bueno, inicialmente ya que está prendido, tiene como grados, no llega a 60 grados más o menos. El que yo trabajo es menos caliente porque eso a mí me ha permitido tener gente que está por primera vez con condiciones de calor que son las favorables para que pueda calentarse el cuerpo y poder incrementar el calor si lo desean poniéndole más agua a las piedras que se calientan. Entonces, y que además yo hice una modificación al que tenemos de la comunidad, porque el que tenemos de la comunidad tiene su ombligo en la parte de atrás, pero lo calientan dejando la brasa que se quemó previo a que entre la gente. Entonces eso en algún momento pudo ocasionar, y siempre, bueno, pasó del tiempo que estuve trabajándolos, que la mayoría de gente o te intoxicas, o te duele la cabeza, o vomitas, o te mareas, porque pues adentro lo que tienes se está desprendiendo dióxido de carbono. Entonces tú estás adentro y pues vas a intoxicarte. Entonces por eso hice yo la modificación de cambiar a eso a piedras y eso me permite ir ajustando el calor del espacio para poderlos tener a las gentes en mejores condiciones. Entonces sí es muy importante, si vamos a tener una línea terapéutica, tenemos que cuidar cosas de ese tipo, ¿no? Para que la gente pueda tener las condiciones para que pueda estar a gusto, porque, o sea, retomando el tema de la terapéutica, pues el temazcal lo que hace es nos mete a una línea que tiene que ver con hacer una depuración. Entonces, si vamos a dar un tratamiento y tenemos que tener a la gente unas 2 horas adentro, recordemos que es un espacio cerrado donde no hay tanto oxígeno y la gente que tiene que estar respirando tiene que aprender a respirar porque es una de las características cuando se está formando a la gente, que aprenda a tener el bien entendimiento de que se eh, tiene que, pues, que la gente no siempre sabe respirar y lo que pasaría sería que tendríamos que estar explicándoles de qué manera puedan llevar esto como secuencia, ¿no? Pues hablar de este tipo de temazcales, de este tipo de construcciones, pues nos va a llevar a todo un orden, a toda una línea y bueno, pues en este caso en el caso de nosotros, los que nos formamos, ya sea hombres o mujeres, pues considerar que tenemos que también nosotros conocer sobre plantas medicinales, sobre terapias
alternativas, porque pues es algo con lo que siempre vamos a estar nosotros batallando, las terapias, y de alguna manera nosotros ir complementando los procesos de las personas, porque cada persona va a ser un caso diferente y bueno, pues el complemento de una terapia que sea previa o que sea posterior, pues nos va a ayudar muchísimo en el complemento al tratamiento del paciente, ¿no? Tal cual. Entonces, es una de las importancias en cuestión de los temazcales que se tengan que manejar de manera contemporánea, con una línea tradicional, pero sin perderla, porque de repente está habiendo mucha mezcla y aquí tendremos que tener cuidado. Cuando se está trabajando los temazcales, de repente ya te quieren meter yoga, te quieren meter reiki, te quieren meter meditación, te quieren meter otro tipo de ceremonias que en realidad no van con el temazcal de manera tradicional, ¿no? Entonces está habiendo una moda y un boom de ceremonia que están llegando y que pues la gente tiene la necesidad de repente conocer, pero siempre ese es el error que debemos no cometer, que no debemos más que aprender las formas tradicionales y respetarlas para no combinar y no confundir a la gente, ¿no? Entonces, si por ejemplo va a ir una mujer a un tratamiento de posparto, las condiciones son ciertas plantas medicinales, ciertas infusiones, ciertas terapias complementarias para que la persona pueda tener las condiciones necesarias para poder estar bien. O sea, nada que ver que le tengamos que estar metiendo otras cosas que no están dentro de esa línea tradicional, porque finalmente esto que se va conociendo a través de la tradición oral, con curanderas o curanderos o temazcaleras o parteras, pues es algo que debemos de tener siempre presente para no hacer mezclas y no confundir. A veces hasta metemos ya mucha cuestión simbológica, mucha cuestión que no es que no sirva y no funcione, sino que sí, pero no siempre va a estar o sea, yo sí tengo una mujer que tiene su bebé, son cosas más importantes el tratamiento que le demos, porque finalmente complementario sí puede haber cosas más, pero lo que importa es, por ejemplo, pues, darle el tratamiento de posparto para que pueda tener las condiciones como que el cuerpo, del calor regrese a su cuerpo a través del temazcal, poderla cerrar de las lumbares, que es un tema bien interesante dentro de la terapéutica tradicional ligada a la partería, ¿no? Lo, y bueno, esto nos da como las bases para poder entender que es un temazcal que se está trabajando mucho en el centro y se los puedo decir por experiencia, he viajado pues partes del norte, partes del sur, trabajo con grupos de parterías de Guerrero, he dado talleres en la unidad de Chilpancingo, en la unidad de partería y de repente, a pesar de que no tengamos mucha distancia, eh, pues nada más nos divide el estado de Morelos y, y bueno, hay plantas que no conocen como las que tenemos aquí para poder ayudar en procesos de curación de personas o en tratamientos. Entonces, todo esto nos obliga a conocer eh, el tipo de temazcal, la preparación del temazcalero, plantas medicinales para hacer diferentes tratamientos, ya sea infusiones, tinturas, emplastos, ¿no? Tés, no sé, algunas pomadas. Entonces eso todo nos va a llevar a ir complementando el trabajo, sobre todo porque en la zona tenemos bastante planta medicinal que nos va a dar una base muy interesante e importante. Entonces, eh, esto nos va a ir dando un segundo proceso, porque bueno, para poder formar a alguien, dentro de una línea tradicional y terapéutica, si también lo pueden entender así y ver así, es
que nosotros tengamos que tener una preparación y esa preparación tenemos que, bueno, en el caso mío, después de muchos años de estar trabajando, pues vas conociendo tu cuerpo, vas aprendiendo de qué manera tu cuerpo reacciona ante ciertas terapias, ante el calor, ante los cambios de temperatura que mucha gente sobre todo en esta temporada, considera que el agua no es tan buena y que la gente se puede enfermar si lo sacas del temazcal que está muy caliente. Entonces, yo siempre he tenido la experiencia de poder hacer uso del agua fría y nunca he tenido problemas de que se me enferme alguien, solo que sí hay condiciones posteriores, ¿no? Como el que la gente se tape bien, que ya no, ya llegue, que salga a reposar al reposo ya directo a su casa, que no tome cosas frías, que inclusive previo para llegar al temazcal como condiciones, pues que no coma muy cercano al temazcal para que la digestión tenga un buen proceso, que no beban alcohol, porque pues el alcohol deshidrata al cuerpo, el temazcal deshidrata el cuerpo, entonces imagínense, va a estar alguien adentro y va a estar incómodo, no va a poder disfrutar el temazcal, no vas a poder meter a la gente al proceso, algún proceso que pues lógicamente sí es terapéutico y que por otro lado trae una línea que tiene que ver con un concepto espiritual, con un concepto álmico que no todo mundo entiende, pero que sí existe. Hace 4 años empezamos una investigación sobre los temazcales en la zona y la gente más adulta que está muy ligada a los temazcales de aquí del centro de la zona, sí considera la parte espiritual muy importante, tan así que le ponían nombre al temazcal, tan así que tiene su altar, el altar, le prenden su vela, le llevan sus flores, en 3 de mayo lo visten, le ponen su mole, su arroz. Entonces, eso no es una parte física nada más, sino es una parte que si no la logramos entender en el proceso de formación, se va a perder mucho, porque cuando las personas entiendan que deben de llevar un proceso de tradición y de entendimiento para poderse curar, pues el primer proceso que tiene que hacer es el que se va a preparar para eso. Aprender a conocer los elementos como la tierra, el aire, el fuego, el agua, porque son elementos que están presentes dentro del trabajo del temazcal, dentro de nuestra formación, y que inclusive me ha tocado ver por experiencia que después de muchos tiempo hay gente que en realidad no logra conectarse con algún elemento, pues porque en realidad ese elemento no lo va a poder trabajar, no es que van a pasar más años y posterior, sino por su simple esencia y su forma de ver en la época que nació, lo que le tocaba, no siempre todos esos elementos van a favorecernos, ¿no? Y es otra cosa que debemos ir entendiendo, porque cuando por ejemplo, que nosotros que tenemos altares y que los usamos para recibir a la gente, que para dejar ofrenda, parecido a lo que hace la danza de tradición, lo que estamos entendiendo es que esos elementos son elementos que son utilizados en el trabajo del temazcal, porque pues adentro vamos a utilizar el fuego a través del calor de las piedras, vamos a utilizar el agua, vamos a utilizar el, este, el aire a través de la respiración, ¿no? Y vamos a utilizar el viento también a través de la palabra. Entonces, esos elementos están ahí constituyendo todo lo que vendría siendo una formación para nosotros mismos y desde ahí tendríamos que explicarle a la gente cómo es que a nosotros esas formas nos van enseñando una formación. Digo, yo llevo 22 años y bueno, en realidad me sigo formando porque ahorita cuando acabemos este tema, creo que al final del taller van a hacer las preguntas, ¿no? Por si quieren ir anotando cosas, si llega a haber dudas.
Y cuando yo me estoy formando dentro de una línea tradicional también del norte, en Estados Unidos, de hecho yo me preparo para que en mes y medio suba arriba, voy a Coahuila a una ceremonia, pero es una ceremonia diferente, pero es una ceremonia de formación. Entonces, esto que yo les hablo, pues yo, después de 22 años de haberme metido a querer conocer sobre el temazcal, de ahora guiar temazcales, de formar gente, pues me sigo capacitando, que es algo que sí debemos de tener claro como formación, porque no es yo voy a sacar un título o voy a pagar un diplomado en Chapingo o en X universidad y ya me voy a considerar como alguien que tiene un aprendizaje. Recuerden, estamos tratando con personas que llegan muy lastimadas en lo físico, en lo álmico, en lo espiritual, entonces tenemos que dar las condiciones para saberlos tratar, para poderlos recibir, para poder dar las herramientas para que se curen, porque al final nosotros, como gente que trabaja esas líneas de sanación, pues lo único que somos también somos una herramienta, o sea, ni siquiera nosotros somos el hecho de que nos vean ahí, pues hay ocasiones que nosotros también estamos en una ceremonia para curar cosas, ¿no? Pero sí somos en algún momento el que va a guiar, el que va a explicar a la gente cómo va a entrar, cómo se va a acomodar, y darle seguimiento, cómo van sintiéndose para saber las condiciones que puedas tener para con la gente, ¿no? Normalmente es bien interesante este tema que tiene que ver, que está ligado entre lo físico y lo álmico, porque hay veces que la gente te dice unas cosas, pero cuando estás trabajando con ellos adentro te vas dando cuenta de otras. Entonces tenemos que ser perceptibles para poder entender ese proceso, ¿sí? Por eso este tipo de temazcal es importante que lo conozcan y que en el día que lleguen a la práctica metan toda su atención para que puedan ir entendiendo la formación en esta línea, porque sí pueden conocer en algunos otros lados, pueden subirse al internet y bajar información, pero viene muy mezclada ya, o sea, o sea, con el hecho de que tú hables con alguien y te diga alguna palabra, desde ahí uno se da cuenta que ya mezcló cosas. Y eso es algo que si sigue así, pues se va a seguir mezclando, pero aparte pues, se va a confundir. Porque imagínense, si llega alguien que quiere una terapia, yo lo meto a un INIPI, y el INIPI lo que hace, a diferencia del temazcal tradicional, que cura primero la parte física y luego se va a la línea segunda con el duálmico y espiritual, el otro trabaja la espiritualidad primero. Entonces, si yo confundo y meto a la gente ahí, la gente no va a poder entender ese proceso porque lo estoy sometiendo a un proceso todavía más fuerte. Y, y esta parte sí es bien importante tenerla clara porque eh, cuando ustedes vean, o sea, hablar de temazcal, estamos hablando en sí de una construcción fija en casi un 90%. El otro 10% pues es del tipo de temazcales que yo les digo que conozco, que son construcciones que se llegan a hacer, algunos les llaman el torito, en Guerrero, y que se hace para recibir, les decía, un proceso de cuando una mujer tiene su bebé. Sí, pero la mayoría de construcciones que yo he conocido, donde yo he viajado a diferentes lugares, Morelia, en todo el norte de México, que inclusive casi más la influencia es el centro hacia abajo, son construcciones fijas. ¿Sí? Y entonces esas construcciones fijas nos van a, nos van a permitir a nosotros tener mejores condiciones, a diferencia del INIPI. Y ahorita voy a explicar la diferencia para que lo podamos entender, ¿no? En el temazcal tradicional siempre va a haber por lo menos la construcción y vas a poder tener a la gente en petates por lo menos para que el piso no sea tan frío,
porque aunque sea un buen piso, normalmente pues se siente, ¿no? O sea, el frío. Entonces, el petate nos da esas condiciones de calor. Por ejemplo, eh, a veces el tipo de construcción en cuestión de tamaño también nos va a permitir tener a gente sentada en sillas, aunque casi no es recomendable que los temazcales tengan bancas, porque el calor siempre va a ser arriba. Entonces, si tú metes a alguien y que va en primer proceso y que no consiente mucho el calor y lo metes sentado todo el tiempo, va a ser difícil que te aguante unas 2 horas. Y hablo de 2 horas, puede ser 3 horas, 4 horas, la duración de un temazcal, ¿no? Entonces, eso va a depender de las condiciones que se ofrezcan, pero también de las condiciones de los pacientes y de cómo se lleve el trabajo. A diferencia de la duración de un INIPI, por ejemplo, haciendo un comparativo, un INIPI más o menos te dura 2 horas y el terapéutico va a variar porque va a depender de cuánta gente y qué tipos de terapias vas a estar llevando y las condiciones que requieres para estarlo generando el calor para que les puedas poner a trabajar, porque pues en un temazcal eh, terapéutico, pues el cuerpo lo vas a exponer al calor, lo vas a poner a sudar, va a empezar a abrir poros, va a empezar a liberar toxinas, va a empezar a trabajar las vías respiratorias, va a trabajar pulmón, trabajar riñones, va a empezar un proceso de fitoterapia con las plantas medicinales. Eh, a veces es importante saber sobre plantas medicinales que nos van a generar las condiciones hacia los pacientes. Y bueno, en el caso mío, las plantas que a mí me han dado mucho éxito en el trabajo, una de ellas es el pericón, porque es una planta medicinal. De hecho, hoy me tocó ir a traer a la plaza de Ozumba, porque bueno, como es planta de temporada, yo la almaceno y el secado de las plantas en general cuando no las tengamos verdes y accesibles a la temporada, tienen que ser secadas en sombra y no expuestas al sol para que no pierdan propiedades. Y eso nos va a permitir tener una buena planta y poderla utilizar en cualquier momento del año que no sea de temporada y que no sea verde. Entonces, pero también habría que comentar que parte de las plantas que utilizo son plantas que ni siquiera son mexicanas y esa es otra parte de la adaptación que tienes que hacer en cuestión de qué te sirve, ¿no? Y que en algún momento precisamente, o sea, si puedes dar un masaje, si puedes poner agujas de manera complementaria a la gente. Yo siempre lo he pensado que debiera ser así pero cada lugar en su espacio, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que son plantas como eucalipto y romero, que una es del Mediterráneo y que otra es de Australia, pues son plantas que ahorita inclusive el romero es una planta caliente, es una planta masculina, es una planta que nos ofrece muchas cosas como condiciones dentro de la herbolaria porque pues se utiliza para problemas de caída de cabello, en shampoos, se utiliza es, para pues, como es planta caliente, pues se mete al temazcal para enjuagar a la gente, se toma para oxigenar el cerebro, se pues hasta inclusive, bueno, en el Mediterráneo la utilizan para ponérsela al espagueti, ¿va? Que pues, eso ya se hace después del temazcal, no antes. Y bueno, finalmente, el eucalipto, que por el tipo de propiedades y aceites que tiene, ayuda mucho en la cuestión para descongestionar vías respiratorias. Y uno de los problemas que estuvo teniendo o está teniendo la gente que tuvo COVID tiene que ver con una cuestión hacia pulmones. Entonces, si el temazcal está ayudando mucho para la cuestión de este tipo, pues entonces es necesario conocer el tipo de plantas. Yo siempre utilizo infusiones eh, y, y nunca trabajo aceites esenciales. La verdad, yo me ha tocado ver que de repente basan aceites sobre las piedras para generar lo que le consideran como la aromaterapia, ¿no? Yo siempre trabajo con el desprendimiento del vapor, que también por haberse preparado la planta ya previa,
suelta la sustancia de los aceites. Entonces, digo, de manera así, no hay que hacer como, o sea, porque a veces un aceite también es mucho más caro, ¿no? Y entonces también habría que checar hasta dónde las condiciones nos permiten. Nosotros aquí en la zona se cosecha romero, se cosecha eucalipto, lo tenemos fresco, lo tenemos todo el año, son cosas que pues, están accesibles, pero imagínense si un día tienen que viajar y llevar esto a otro lado, tienen que ver qué tipo de plantas tienen, porque acuérdense que se utilizan ramos, ya sea para ramear, ya sea para generar calor. Entonces necesitamos un ramo que tenga hojas verdes para que no se esté desprendiendo la hoja y vaya a caer a donde está el calor de las piedras y queme y genere dióxido de carbono. Pues, cosas de ese tipo, pues son de las partes que debemos de tomar en cuenta en lugares donde vayamos y siempre varía, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya te vas hacia Iztapaluca, hay mucho pirul que es utilizado, que es una planta también buena. Aquí en la zona, pues también el que se utiliza mucho es el ramo de capulín, ¿no? Por sus condiciones que también tiene, que es una planta caliente, ¿no? Y que, pues, bueno, en parte de la temporada del año la hay, ¿no? Entonces, este tipo de plantas son como las que básicamente ya si en algún momento quieren hasta adornar más su temazcal, hay gente que le pone plantas abajo, los petates, encima, perdón, del petate pone los pétalos de rosa, pone eucalipto para que se genere unas condiciones de mejor aroma dentro del temazcal. Pero bueno, eso es una decisión como que a veces yo no la considero tan necesaria, pero a veces por una cuestión estética se pudiera hacer. Sin embargo, pues a veces también los pétalos de rosa a veces como pueden ser alcanzables, como bueno, entonces también esa parte habría que evaluarla, habría que considerarla para entender hasta dónde esto puede ser. Entonces, dentro de esta línea tradicional, nosotros cuando tenemos un una ceremonia temazcal y recibimos gente, pues tenemos, les decía, nuestro altarcito y en los elementos que se tiene, pues siempre va a haber una pequeña ofrenda de frutita, agua o pulque, porque es lo tradicional, y también algo de lo que de lo que podemos utilizar son sonajas. En algunos casos se utilizan tambores, pero los tambores son introducidos también. Esa línea del tambor viene del norte, inclusive la mayoría de los cantos, si ustedes en algún momento se ponen a analizar los cantos no son de esta zona, traen más una línea más de formación espiritual que viene del norte, en una línea que algunos dicen, le llaman línea chichimeca, y lo que nosotros realmente, lo que tenían anteriormente aquí era la palabra, ¿no? Era la palabra, sin embargo también es una adaptación cuando se hacen los cantos, que es una forma de ver una terapia, ¿no? Hacia las personas. Entonces, o sea, en algún momento los altares también son importantes. En los altares siempre cuando, bueno, al menos nosotros cuando trabajamos un temazcal siempre tiene que haber una veladora prendida porque la luz representa, pues, es una energía muy importante que siempre va a estar ahí presente para el espacio, ¿no? Ni siquiera para uno o para los que llegan, sino para el mismo espacio que está ahí trabajándose. Entonces, esa parte de los altares también lleva una importancia de cómo, de qué tipo de elementos lleva, porque pues hay muchos altares y de muchos tipos, ¿no? Entonces, ahí sí, cada quien, dependiendo de la formación, es como define qué tipo de elementos va a llevar su altarcito para que pueda conocer y saber sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final, eh, también, digo, hay terapias que les decía previas, como lo que es la manteada, que es pues es un tipo de masaje que puede ser utilizado para relajar el cuerpo, que puede ser utilizado para algunas parteras lo utilizan para acomodar los bebés, para cerrar de las lumbares cuando se lastimó uno y cargó uno pesado, este, en fin, son bueno,
es a ese tipo de manteada, algunos lo conocemos que es un ajuste y es parecido a un masaje relajante, nada más que casi no tocas el cuerpo, nada más para ir moviendo tu rebozo, tu manta, que vas metiéndole al cuerpo para ir haciendo el ajuste, que ese ajuste se conoce como chacualeada, que es una sacudida que se va haciendo, eh, y que eso es previo a cuando alguien va a entrar al temazcal, y también se puede complementar con una infusión que lleva plantas medicinales para poderlos meter y complementar el proceso. Entonces, ese tipo de infusiones yo también he tratado de investigar a los alrededores y casi nadie la utiliza, casi nadie la conoce. Aquí en la zona, en específico en la comunidad de Tlautla, sí las usamos, aunque sus usos son delicados y siempre habrá que tener la precaución de poderla aplicar, pero como todo hay contraindicaciones en cuestión de no puede aplicársele a una mujer embarazada, no se puede aplicar a alguien con diarrea, a alguien con osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo sí son muy marcadas, ¿no? Entonces, sí hay igual, dentro de la formación pues tenemos que tener una responsabilidad y una ética para saber tratar a nuestra gente. Eh, y bueno, pues creo que esto es parte de lo que les puedo compartir dentro de lo que es el temazcal tradicional. Eh, Se trabaja todo el año, los horarios son diversos, va a depender de cómo sean los tiempos de las personas. Hay veces me ha llegado gente el día de hoy me platico con ellos y en media hora les estoy preparando el temazcal porque lo necesitan. Entonces, esa parte siempre va a ser importante, tener planta, tener la leña lista, tener cosas para el altar porque se les requieren, se utiliza copal y que el copal es un elemento muy interesante porque el elemento copal ahí entra parte de la espiritualidad, ¿no? Lo que limpia pues es el alma de la persona y muchos lo relacionan como con la religión católica y no han tenido el entendimiento desde su origen más antiguo, como una planta de protectora, ¿no? Entonces, desde ahí van a variar también los tiempos, ¿no? O sea, y igual puede ser de día, de tarde, de noche, ¿no? O sea, sin problema, solo pues siempre recordando que la mayoría de nuestra gente va a una terapéutica y que al salir se va a exponer con temperatura cambiante, entonces siempre recomendar que lleven ropa de abrigo, que bien cubierta la cabeza para que no les pegue el aire, y cuando lleguen a su casa que descansen, ya no salgan y que, por ejemplo, en estas temporadas, sobre todo, no hay mucha humedad, que también si llegan a sudar, que eso es parte del proceso de la depuración del temazcal, pues que se cambien la playera o la blusa para que no se les quede la temperatura de frío nuevamente al cuerpo, ¿no? Que no regrese. Entonces, cosas de ese tipo y que sobre todo que ya no se vayan a bañar, porque hay gente que se queda como que en la idea de que pues ya fui a sudar y me siento incómoda y pues voy a ir a echar un baño. Entonces la idea es que ya no debe de exponerse el cuerpo. De hecho, yo siempre he recomendado de manera terapéutica es que si se va a dar un masaje, que el masaje sea previo al temazcal, no posterior, que posterior pues estaríamos exponiendo nuevamente al cuerpo semidesnudo con una pequeña manta. Entonces también, o al menos que el lugar sea con buenas condiciones y no sea ni frío, pues yo digo que sí, pero normalmente yo no lo recomiendo así. O sea, ese es mi concepto, pero también, bueno, me gusta respetar, solo expongo los motivos por los cuales creo que debiera ser previo, ¿no? No posterior. Y bueno, ahora les voy a platicar la otro lado que tiene que ver con lo que es el INIPI. El INIPI es un eh, tipo de tradición que viene de Estados Unidos. Ese tipo de tradición, pues, llegó a través de muchos años de haber intercambio entre las tribus del norte y del norte de México y de diferentes naciones
de Estados Unidos que reconocen esta forma de curar a la gente, ¿no? De hecho, el INIPI, ellos les llaman, cuando tú vas a entrar al INIPI, que es una construcción en forma de un iglú, y que anteriormente pues, y se hacía se hace sobre tierra, eh, se cubría en épocas muy de donde se movían las tribus a, a diferentes lugares por cambio de estación, por temperatura, llegaban los inviernos y tenían que cambiar de lugar para buscar alimentos, inclusive eran cubiertas con pieles de búfalos principalmente o de osos, pero principalmente eran pieles de búfalos y bueno, a diferencia de nuestro temazcal sí ha tenido una continuación, pero de repente hubo un corte con la época de la colonia española, cuando hubo una prohibición, porque considerar que los temazcales eran malos y porque veían que la gente se metía desnuda al temazcal y que, bueno, en el norte, a pesar de que hubo también una colonización, ellos lograron rescatar y no hubo un corte, sino hubo una continuidad con este trabajo de manera tradicional, porque el INIPI se utiliza como una ceremonia previa para otras 6 ceremonias que hay. Entonces, va a depender la tribu que lo trabaje, es como va a tener la forma de decir, ahí sí ellos trabajan mucho con la cuestión de los números, siempre trabajan con los números en cuestión de piedras. A diferencia de nosotros recuerden que necesitamos un espacio que esté caliente y que se vaya dándole las condiciones, pero el INIPI no, el INIPI siempre, por eso son muy cortos, porque se calientan rápido esa parte de su ceremonia no, las temperaturas sí llegan como a 60 grados. Entonces no dura uno tanto con el espacio cerrado. Entonces es un espacio que siempre va a ser sobre tierra o sobre pasto. eh, y aparte, pues es un espacio que como eran movibles sus estructuras, cuando se movían, pues levantaban todo lo que tenían ahí y se lo volvían a llevar a otro lado para poderlo tener. Dependiendo, yo me he tenido la experiencia de estar, pues, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en trabajos con estas personas, y bueno, eh, va a depender las naciones que lo trabajen. Yo me he tocado estar con Cherokees, me he tocado estar con Apaches, con Lakotas, que los Lakotas son como los más mencionados dentro de estas líneas, porque ellos son de las tribus que permitieron que el INIPI pudiera llegar aquí a México, al centro y a otros estados, eh, pero con gente que trae la formación de allá arriba, ¿no? Entonces, para poder, en el caso de ellos sí son muy marcados de decir, para poder que alguien pueda, ellos le llaman echar el agua, ¿no? En la ceremonia del INIPI, para que se pueda echar el agua, se necesitan saber 16 cantos, por ejemplo, en lengua lakota. Pero aparte se necesita haber subido a la montaña a una ceremonia que se llama búsqueda de visión, que es una ceremonia que se hace de 4 días en la montaña, sin comida y sin agua, donde previo, como 3 meses antes, se está preparando la gente, una vez por semana entra al INIPI a sudar, a prepararse, y que cuando llegan allá a la ceremonia, pues les va a servir la preparación, a diferencia de cuando tú trabajas el temazcal, sí, la formación también tiene que ser con gente, pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Ese tipo de formaciones. Nosotros, hay gente, bueno, en el caso mío ahorita yo tengo a un joven conmigo que ya hizo 1 año y medio y él ya empezó a hacer temazcales en la casa conmigo, pero estuvo constante, ¿no? O sea, llegaba y ha pasado por las diferentes formaciones
y bueno, como les decía, esto no quiere decir que él ya conoce todo, porque ni yo, solamente tiene ya, como puede ya él estar trabajando, pero pasó un proceso. Igual acá también en el INIPI, las formaciones son de esa manera, pero para poder tener un INIPI en el centro necesita pedirse permiso desde allá arriba con la gente de las líneas tradicionales, que sepan, porque ellos siempre dicen que necesitan saber quién es el persona que se va a hacer responsable y quién y por qué está queriendo abrir un espacio en el lugar donde quieren poner un INIPI. Entonces, si son diferentes, aparte, pues el INIPI trae, si es la cota, trae toda una simbología desde el número de vara, eh, el número de círculos, arriba se forma una estrella y esa estrella tiene una simbología con su cosmovisión de ellos. Eh, Nosotros como mexicanos también la tenemos. Nosotros tenemos una simbología muy interesante dentro del temazcal, que es dentro de la línea de la cultura náhuatl, en cuestión de rumbos, en cuestión de colores, en cuestión de, de la formación de los espacios, pero esos, les decía, se va interpretando porque pues ellos en el norte tienen todavía viva sus gentes que se traen linajes de 7 generaciones o más generaciones. Hay casos documentados como gente, hay un Lakota muy famoso que se llama eh, Arbor Looking Horse, que quiere decir el caballo mirando, y que este señor, dentro de su linaje, por 19 generaciones han tenido una pipa. Entonces, o sea, son gente que les decía, está, o sea, dándole una continuidad a su formación, porque no la han cortado. Entonces, ellos, para que pueden compartir las cosas, a veces no son tan abiertos. O sea, hay cosas que no se conocen todavía, hay cosas que no se saben de ellos. Pero y nosotros, pues también tenemos mucho por seguir trabajando, porque imagínense cómo es que lograron saber qué tipo de plantas nos iban a servir para cerrar a alguien de las lumbares, cómo es que hay una planta que sirve para o generar un aborto o para atender un parto, ¿no? O cómo puedes usar plantas como el pegahueso para fracturas. Esa es la magia pues, de esto, que no es, o sea, aunque hay parte del un nivel institucional y de la ciencia que ha ido pudiendo aportar información, pero otra formación pues es con la comunidad, con los más adultos que tenían su formación pues entre ellos mismos, ¿no? Y que poco a poco pues iban dejando la información con las generaciones que iban, ¿no? Entonces, en el caso del INIPI, eh, no es fácil entender la cosmovisión en su totalidad, porque les decía, primero ellos trabajan la resistencia de los cuerpos, los someten al extremo en una cuestión de someterlo al calor. Ellos, por ejemplo, ellos, a diferencia de nosotros que yo les decía, pues, vas a ir al temazcal, pues no bebas un día anterior. Ellos no permiten que la gente beba nada de alcohol ya definitivamente para todas sus ceremonias. Entonces, como es una forma de vida, su gente de ellos no bebe alcohol, los que están en la línea tradicional. Y entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, algo que no tenemos es que no tenemos disciplina. Nosotros cuando vamos al temazcal, saliendo decimos, pues saquen los refrescos bien frío. O yo me tocó en la comunidad, por ejemplo, como experiencia aquí en la comunidad Tlautla, que salen y mandan a traer por la cerveza, mandan a traer la Coca-Cola fría. Entonces, por eso es que la importancia de que nosotros conozcamos para que prevengamos, o sea, imagínense, la gente se pueda depurar, ¿no? Se pueda desintoxicar. Y si estás en un tratamiento, igual si tienes que meterles alimentos, lo que tendría uno que hacer es retirarles en ese momento
por lo menos de ese día, carne y meterles verdura, ¿no? Entonces, del otro lado de la tradición, bueno, del INIPI, ellos sí son muy marcados en esa cuestión de no dejar que su gente beba el alcohol, que se prepare, que si los ven que se preparan, les siguen enseñando, y si no, pues, o sea, hablan con la gente y ya no les permiten la continuidad en los trabajos. Entonces, sí esa formación también es una formación muy, muy estricta. Ahí sí, por lo menos sí hay tiempos, porque, por ejemplo, para poder, ellos casi siempre todo lo marcan en 4, ¿no? O sea, dicen, tienes que subir a hacer ceremonia de búsqueda de visión 4 años, tienes que subir a hacer danza del sol 4 años, y hay otras ceremonias más que se hacen, como la llamada el Yuwipi, que es otra ceremonia, y que también te piden que sean 4 años. Entonces, aquí nosotros en menos tiempo, pues ya estamos metiéndonos al temazcal, pero igual va a depender de nosotros hasta dónde nosotros queramos llevar esta formación, hasta dónde la queramos tener. Y si se dan cuenta, sí podemos hacer un comparativo entre un temazcal terapéutico tradicional y un INIPI, ¿no? De línea Lakota, porque pues, hay varias formaciones. Me ha tocado, les digo, por ejemplo, los apaches traen otra formación. Eh, en México, bueno, antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de conocer años atrás a un apache que había estado viniendo a la comunidad y a la zona y compartía mucho trabajo, y eso también es bueno cuando hay ese tipo de intercambios, porque de esa manera nos va a permitir conocer la cosmovisión, conocer las formas, sí, porque nosotros aquí en el centro, por ejemplo, no usamos plumas. Ellos cuando trabajan su inipi, no siempre, pero algunas veces traen la chanupa, que es la pipa, y traen plumas de águila, ¿no? Y que muchos de sus cantos, ahí sí de ellos, por ejemplo, hay un canto para la araña, hay un canto para el caballo, hay un canto para el águila, hay un canto para lo que ellos consideran Dios, que es Huancantanca, ¿no? Le llaman el Gran Espíritu, ¿no? Entonces, ellos en específico sí trabajan esa línea porque así es su formación. Nosotros no, nosotros hacemos cantos para estar más en la línea de que pedimos curación, que pedimos sanación, pero también tenemos elementos, ¿no? O sea, tenemos representaciones de elementos que están ahí presentes y que no, o sea, no todo el mundo los entiende en el mismo concepto, en la misma idea, porque les digo, o sea, las formas tradicionales se cortaron un poco, y entonces de repente no es lo mismo el centro que el sur o que el norte en cuestiones de elementos que se lleguen a utilizar, porque por ejemplo aquí en el centro pues es bien conocido que la tierra tiene un nombre, el aire otro nombre, el fuego otro nombre, y que quien conoce esa línea pues es quien la puede estar trabajando, y si no pues ya va a estar incorporando otros elementos u otras cosas, ¿no? Entonces esa es la parte que quería que se den cuenta de lo que tiene que ver con la diferencia de lo que es un temazcal tradicional terapéutico y lo que es un INIPI. De hecho, si hay la posibilidad y la oportunidad, pues ojalá y puedan asistir a los INIPIs que están haciendo en mi casa. Ahorita se está haciendo dos veces al mes el INIPI, porque se está formando gente para subir a la montaña. Se van a, a Coahuila una semana, gente que estamos para allá en octubre, y que por eso mismo pues estamos teniendo ese trabajo ahorita aquí de formación. Si no se puede ahorita, pero pues quizás más adelante, pero sí sería importante que hicieran un comparativo entre uno y otro, para que de esa manera ustedes puedan entender la importancia de la línea terapéutica, sobre todo una cuestión de formación, y de la importancia de conocer los elementos, la formación del temazcalero, las plantas para poder meter a alguien
a un proceso de terapia y de rehabilitación, o como ustedes lo quieran entender, ¿no? O de sanación, ¿sí? Porque casi siempre nuestra gente es muy dada a que ya recurre a este tipo de lugares o espacios de manera alternativa ya cuando ya trae daños y a veces son hasta crónicos. Entonces es más difícil poder llevar un tratamiento. Sin embargo, es bueno e importante que eso se dé para que de esa manera podamos entender. Yo lo único que les diría es que siempre tendría que ser práctico para ir sacando ustedes o herramientas que puedan ayudar en cuestión de conocer eh, padecimientos e irles metiendo lo que es necesario para poder tener las condiciones de las personas a tratar, ¿no? Entonces, pues no sé hasta aquí si hay algo que no queda como claro o cómo estamos, Sí, profesora Manu. Karina. Una preguntota, Manu. Por ejemplo, para ambos tipos de temazcal, tanto el que nos compartes como el de, pues el tradicional de la zona, ¿hay algunas características o solamente, ya sea mujeres, hombres, lo manejan o sea, ¿hay esa rigurosidad en ambos? Bueno, en el caso del temazcal tradicional de la zona, yo siempre me he encontrado con que se puede trabajar un hombre o una mujer o a la par una dualidad, un hombre y una mujer adentro, y que la mayoría son temazcales mixtos, porque la línea tradicional del norte, ahí sí, nunca me ha tocado que trabaje una mujer, trabaja un hombre y lo que hacen es para mantener el equilibrio adentro, siempre al lado derecho van las mujeres y al lado izquierdo van los hombres. Y la vestimenta en el caso del INIPI, ahí sí, la mujer tiene que ir con falda, tiene que ir con blusa que cubra los hombros y no tiene que estar en su periodo de regla. A diferencia de nosotros en la terapéutica, metemos mezclada a la gente, no hacemos esa división y pueden llevar la ropa que quieran y que inclusive pueden ir si están en su periodo. Lo único que sí, como condición es que como es calor, con el calor les va a incrementar el sangrado, ¿no? Y eso a veces es incómodo para la mujer, ¿no? Ok, muchas gracias, Manu. Y otra pregunta, por ejemplo, la parte de la rameada, dentro y fuera del temazcal, no sé si nos podrías platicar un poquito más acerca de cómo se lleva tanto adentro como afuera. Sí, bueno, sobre todo es adentro la rameada. Yo les decía que es necesario un ramo. En este caso, pues a veces es de capulín. Y lo que hacemos con el ramo, pues son dos cosas, ¿no? El hecho de tener calor ahí cuando se lo ponemos el agua a las piedras y generamos vapor, vamos generando las condiciones del calor, pero para poderlo incrementar movemos el ramo de manera circular para incrementar el calor, pero por otro lado podemos utilizar el ramo para pegar al cuerpo unos pequeños golpes de la cabeza a los pies para que podamos activar un poco la circulación sanguínea de las personas. Entonces, eso de la ramea también es algo que sí es importante. Aquí le llaman, cuando tú mueves el ramo, aquí le llaman ojeada. En el temazcal la gente dice, yo quiero que me ojee, que es como cuando la gente ya va a salir y le incrementas la temperatura para ponerlas a lo máximo que puedan aguantar en cuestión de calor. Y después de eso ya nomás se enjuagan y salen, ¿no? Y el otro, pues adentro del temazcal, una vez que el músculo ya se relajó, se puede hacer la rameada en el cuerpo, pegando de golpecillos, como decía, en todo el cuerpo para que le ayude a la cuestión circulatoria de la persona. Ok, muchas gracias, Manu. Y, por ejemplo, no sé si los chicos aquí en el grupo tengan alguna pregunta, chicos, comentario. Lo pueden escribir en el chat. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, yo, Ok, yo, sí. buenas tardes.
A mí me gustaría Hola. saber, hace un momento usted hablaba de que se percataba de algunas problemáticas, ¿no? En cada persona. A mí me gustaría, ¿cómo es que usted se percata o por qué? A lo mejor estaba hablando usted de esencia de espíritu o algo así. ¿Cómo se percata usted o cómo llegó a eso? Bueno, mira, a través del tiempo hay cosas que te indican eso. Una de ellas es cuando tú estás ahumando a las personas, porque en el temazcal donde yo trabajo, que es en mi casa, se sauma a las personas. Y cuando tú estás ahumando, por eso es importante saber tener como bien entendido el trabajo que se va a hacer y tener la disposición de recibir a la gente, porque tienes que poner atención, porque desde afuera a veces te das cuenta que cuando tú estás ahumando, por ejemplo, una es cuando tú estás ahumando. Si hay ahí algo que se tenía que viene muy fuerte con la persona, eh, te lo indica el fuego, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, ahorita que está de moda la santería, al menos en el caso mío, a la gente que se dedica a eso o que lleva ese rollo de la santería o la Santa Muerte, no dura mucho tanto en el temazcal o se te pone mal. Entonces, cosas de ese tipo, o a veces te platican una parte, pero cuando estás adentro te das cuenta que no la están pasando bien porque no logran abrir lo que traen, no es decir, no aprendemos aún a fluir las cosas, entonces tenemos un problema y nos los quedamos. Y eso al rato se va a ver reflejado en una enfermedad de manera emocional, que muchas de las enfermedades lo son así. Entonces, son varias cosas. Entonces, con el tiempo, pues eso, el tiempo fue poco a poco. Conmigo trabajan dos curanderos más y pues a veces no me toca a mí eso, sino les toca a ellos verlo, entenderlo, ¿no? Entonces, sí son varias cosas. No sé si sí te pude dar la respuesta. Y por decirlo que, ¿cuáles son las curas que hacen? Es lo que también mi pregunta. ¿Qué curas está hablando usted de curas? ¿Qué curas hacen ustedes? En cuestión física, te estaría hablando de poder, pues, hacer tratamientos directo hacia cuestiones de frialdad, de estrés, de migraña, lo que les decía que algo que tiene que ver con también complementario, pero sí que tendría que ver con lo que es previo a un embarazo, porque como se prepara la infusión, entonces sí, cuestiones de circulación, cuestiones de oxigenación al cerebro. En sí, bueno, aparte de lo que he entendido es que también cuando hay un tratamiento hacia una persona, no va dirigido en un solo, a diferencia de la medicina alópata, no va dirigido a un solo órgano, sino tienes que complementar. Te voy a poner un ejemplo. Yo recibí a una persona diabética hace como medio año, entonces ya tiene un proceso avanzado de diabetes, ya perdió la vista, el color de su piel ya cambió, la temperatura de él ya cambió, la cuestión anímica estaba muy por abajo, tiene problemas de presión, entonces tuve que empezar un proceso de siempre ir de menos a más. Entonces lo empecé a meter al temazcal con menos tiempo, le empecé a meter calor al cuerpo, empecé hacer que se sintiera más relajado a través de las plantas, que tuviera confianza para que pudiera empezar a sacar cosas y que a través de eso llegó un momento que no me llevó mucho tiempo, pero en el lapso de 3 temazcales le empecé a hacer yo ya un trabajo de agua de calor el cuerpo y de agua fría a su mismo cuerpo para hacer lo que circulara, para hacer lo que sudara, para hacer lo que oxigenara, para hacer lo que respirara mejor. Y eso me dio como un buen resultado el que no lo dializaran, porque empezaron a trabajar sus riñones. Entonces, pues va a variar. Igual, no sé si, Muchas si me gracias. explico. Ujú. Sí, sí, De sí, nada. muchas gracias. Sí, aquí tienen otra pregunta, Manu, en el chat. Dice, mencionó diferentes materiales del cómo está hecho el temazcal.
No sé si los podría repetir o explicar, por favor. Sí, yo decía que en el caso del mío, por ejemplo, es tabique rojo, con la parte de afuera, pues está terminado con cemento, y el piso es loseta. Eh, Otros que son aquí de la comunidad, les decía que son media caña, que es como si fuera una pequeña bóveda de adobe, y con pisos de cemento, y pues a veces les meten camas de tabla o les meten petates para que la gente pueda estar inclusive acostada o sentada, ¿no? Los de aquí de la comunidad tienen desagüe, que les decía, los ocupan ya más para bañarse. En el caso del mío no tiene desagüe, solo el vapor que se genera, que ahí mismo va quedando el agua que le voy poniendo a las piedras, y que con el paso de un mediodía a un día, ahí mismo se va a consumir el agua, se evapora, ¿no? O se filtra, porque las tierras de aquí son muy porosas a diferencia de otro lado. Y eh, el otro que conozco, que es de la zona mixteca, en la zona de montaña en Oaxaca, que es uno que también había estado trabajando, que la profesora conoce, era de la parte de abajo del piso a un metro, una pared de adobe, perdón, ampliado de grueso, y la bóveda eh, con lo que le conoce como el ombligo o el chicle anexo, y ese es uno de los que tiene una temperatura muy alta, por lo menos de 40, 50 hasta 60 grados, y que no, o sea, a veces cuando lo vas a no te están funcionando, tienes posada la gente no puede estar sentada, no cambia tanto la posición, o no puede durar tanto adentro por el tipo de temperatura que hay. Esos son los materiales. El otro, pues el que es el INIPI, sí son puras varas la estructura, ¿no? Un iglú armado con, al menos, bueno, el que yo conozco son 16 varas, y con 4 círculos que empiezan de abajo hasta arriba, y con las varas y los círculos, les decía, se forma en la parte de arriba una estrella. Esos son los materiales. Aunque yo he conocido otros temazcales que los hacen de piedra, pero la cuestión de la piedra de construcción no es tan buena, es muy fría. Entonces tú, para poder calentarte en de eso, siempre es un problema. Si estás en zonas húmedas como aquí, digo, si estás en Guerrero, a lo mejor con el calor que hay en Guerrero, un poquito que le metas a las piedras de calor, no vas a tener problemas, pero si estás aquí en la zona, un temazcal de esos es muy frío. Esos serían los materiales. Sí, dice la compañera que muchas gracias, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Comentario. Creo que no, mano. Bueno, pues yo creo que aquí es un honor para nosotros, mano, escucharte nuevamente. Creo que has crecido bastante en este conocimiento que has tenido a lo largo de estos años, este tiempo que por lo menos tenemos ya este vínculo con la universidad, y que espero y puedas seguir, ¿no? Este trabajo en conjunto. Creo que el trabajo que estás haciendo, por lo menos en la zona acá de los volcanes, pues es mucho, ¿no? Y va a ser un ejemplo el día de mañana para pues otros lugares, ¿no? Y bueno, pues solamente felicitarte y agradecerte el espacio. Yo creo que es de mucha importancia, pues, que tú nos compartas a nosotros y sobre todo a los chicos, ¿no? Jóvenes, estas ganas por recuperar gran parte de nuestra medicina y pues seguirla practicando, ¿no? Creo que Griselda quiere comentarnos algo, Manu. Vamos a dar el espacio. Gracias, profesora. Pues nada más, no sé si nos puede dar su dirección, dónde usted se encuentra. Eso estaría estupendo. Sí, mira, yo vivo en la cabecera de Atlautla, a media cuadra de lo que es la primaria Benito Juárez, entre las avenidas Miguel Hidalgo e Independencia, y junto a mi casa hay un hotel que se llama Hotel Leo,
Tengo una reja café y está una casa y en la parte de atrás tengo el jardín y ahí tengo, de hecho, está el temazcal y a un costado está el INIPI. Y yo estoy trabajando los domingos. Este domingo nos toca INIPI, empieza al mediodía y ya después programo los otros domingos, me toca un domingo de cada mes es INIPI y los otros 3 son en temazcal. Trabajo los fines de semana porque eso permite que la gente de fuera pueda llegar y empieza más o menos al mediodía. Si en algún momento les interesa conocer y querer aprender, pues siempre se les pide que lleguen más temprano porque pues a veces el que sepan qué planta se corta para poner el té que se va a ofrecer, el que si alguien me llega y sabes que me lastimé y necesito que me mantés, quiero la infusión, quiero tal temazcal, entonces cosas de ese tipo no siempre están programadas. A veces me llega gente, como abro el espacio, me va a llegar gente pues, de todo, ¿no? O sea, hay gente que ya lleva años yendo a mi casa, hay gente que va por primera vez, y igual los domingos pues es abierto y los fines de semana, las otras fechas que llego a tener son fechas cerradas por gente que me pide, sabes que yo necesito tal fecha para grupos, ¿no? Y igual, pues, o sea, ya hay también cuando son grupos cerrados también puedes trabajar cosas más específicas, ¿no? En cuestión de formación, en cuestión de tratamientos, pero bueno, ahí está el trabajo. Igual, yo publico todo en mi Face, estoy como Manuel Riva Palacio, porque no tengo otra página alterna. Yo como guía me dedico mucho a la montaña y a la conservación, entonces casi siempre todo lo publico desde mi Face, publico INIPI, publico Temazcal, publico guiadas, publico actividad de bosque en cuestión de conservación, y porque eso lo estoy moviendo yo. Entonces casi siempre estoy así. Y bueno, va a haber la oportunidad de poderles poner ahora que nos visiten un documento que tengo ahí sobre el temazcal que trae datos que aportan también muchas cosas en esta cuestión de la terapéutica, que es algo que sí pues me interesa que no se vaya, que al final, en algún momento yo, pues sí voy a seguir trabajando, pero hay mucho por qué aportar y por qué tratar a nuestra gente, pues para que no se nos siga enfermando, ¿no? Gracias, muy amable.